Un saludo para todos en el día de hoy, con el entendimiento de que el Señor bendice a los que le buscan. Hoy vamos a mirar una profecía que está en Jeremías 29, versículos 8 al 15. Nos habla hoy la palabra del Señor así. Versículo 8 de Jeremías 29, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vamos a orar. Señor, Padre, hoy pedimos esa forma especial de tu manifestación sobre nosotros, Señor, para que podamos mirar esta palabra como tú la quieres enviar, para que podamos ponerla en el corazón como tú quieres que la guardemos, Señor, y para que podamos ponerla en la vida, para que la vivamos como tú quieres. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Tenemos hoy una profecía que el profeta Jeremías alza hacia Israel. Y los teólogos han tomado dos direcciones bastante diferenciadas en términos generales. Hay muchas más, pero en promedio. Hay unos que toman muchas profecías del Antiguo Testamento y las aplican a situaciones y a enseñanzas en el Nuevo Testamento, es decir, en la iglesia, en esta época. Y hay otros que son muy reacios a tomar estas profecías porque dicen que cualquier aplicación indebida de la profecía, en eso tienen razón, especialmente si no se toma adecuadamente, no puede aplicarse a la iglesia. Una de las formas de tomar una profecía de Israel, específicamente para Israel, tomarla para la iglesia es espiritualizándola. Y hay muchos enemigos dentro de la teología de eso, pero también hay otros que consideran que es una interpretación legítima. Vamos a tomar un poquito de esa espiritualización para ver si esta profecía la podemos aplicar a este tiempo que estamos viviendo. El contexto de esta profecía, cuando Jeremías la enunció, es la del pueblo de Israel, que llevaba pocos años, tal vez unos 10, según comentan los historiadores y los estudiosos de la palabra. De los 70 años, llevaban 10 del cautiverio de Babilonia. Entonces el profeta es tomado como instrumento de parte del Señor para llevar una palabra de consuelo al pueblo de Israel, porque el pueblo sabía que le quedaba, conforme al resto de profecías, un tiempo grande por delante. Y sabemos que en estas situaciones el pueblo de Dios puede sentirse abandonado, dejar de creer que la presencia del Señor está allí. Y viene el desánimo y con todas las características que eso ocasiona. El desánimo lleva a la debilidad y la debilidad incluso a la apostasía. Esta profecía tenía por objeto precisamente evitar todas estas consecuencias, avisándoles a los israelitas que el cautiverio en Babilonia tenía un propósito y que la espera también iba a servir como bendición para el pueblo de Israel. Es más o menos el mensaje que está allí en los versículos que leímos. Pero podemos pensar si esto se puede aplicar también un poco a nuestra espera con respecto a la venida del Señor.
porque de alguna manera con esta cantidad de circunstancias ocurriendo a nuestro alrededor, se cumple la palabra que nos dice que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nos sentimos como fuera de lugar, como anhelando profundamente la venida del Señor, pero todavía no viene. Y entra a veces el desánimo y a veces la debilidad. Entonces, retomemos el versículo 8 para ver qué enseñanzas podemos sacar de aquí. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas, que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendéis a los sueños que soñáis. Israel se caracterizó porque Dios hablaba a través de profetas, pero también se caracterizó por una infinidad de falsos profetas que les traían mensajes nacidos de lo profundo del corazón engañoso, del corazón mezquino y a veces del corazón avaro de muchos de estos falsos profetas. Y el propósito era llevar a un Israel a un estado de cierta paz y cierto contentamiento. Entonces les daban de otras cosas que no tenían nada que ver con la voluntad de Dios. Aquí el Señor está advirtiéndoles a su pueblo que no oigan a estos profetas. Es más, aquí dice que ni siquiera atiendan a los sueños que los conformantes del pueblo podrían haber soñado. Esto nos pone a pensar en varias cosas. Si no podemos atender a los sueños en momentos de crisis, no quiere decir que los descartemos completamente. Quiere decir que si hay un sueño sobre el cual existe alguna evidencia que pueda ser un mensaje de Dios, tiene que ser llevado inmediatamente a ser escudriñado con la palabra y a ser presentado ante un siervo de Dios con buen testimonio para que diga si ese sueño realmente procede de Dios o no. En principio, entonces, no debemos atender la multitud de sueños que se presentan en los tiempos de crisis. Esta profecía está, recuerden lo que les dije, inaugurando, 10 años después, prácticamente inaugurando, el periodo de la gran crisis del cautiverio de Babilonia. Nosotros también estamos en este momento en un tiempo de mucha crisis, donde la maldad se ha aumentado, donde el engaño está tomando a muchos que se llaman maestros y profetas y convirtiéndolos en falsos. Por tanto, en los tiempos de crisis se produce también un terremoto espiritual, una remoción espiritual de muchas cosas. A lo largo de la historia, en los momentos de grandes cambios en las naciones, en los imperios, en los reinos, se ha visto que ocurre algo parecido a lo que estamos viviendo hoy. Hay aumento de ciertas tendencias sexuales, incluso aumento de aberraciones, aumento del engaño, de la trampa, de la falsedad y aumento de una espiritualidad, por un lado verdadera. Unos cuantos sienten más ansias de buscar a Dios, pero otros muchos se extravían en falsas rutas, falsos caminos de espiritualidad. Por eso tenemos que aprender a mirar estas situaciones con ojo de águila, con ojo bíblico. Estos tiempos de crisis también hay muchísimos engaños oportunistas, ya lo dijimos, son engaños que buscan el beneficio del engañador, pero producen daño en los que son las víctimas de su engaño. Estamos entonces en un tiempo en el cual es necesario discernir espiritualmente todo lo que está pasando y lo que recibamos, sea de una persona, sea de una red social, sea de un medio de comunicación. No dejemos que Satanás nos engañe en este tiempo. Porque así dijo Jehová, continúa la profecía de Jeremías:
Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Estamos en tiempos de visitación, por ser precisamente un tiempo de crisis, un tiempo en el cual va a haber una manifestación grandiosa de parte de Dios, manifestación que es la venida del Señor por su iglesia, y 7 años después la segunda venida del Señor Jesucristo. El Señor se encarga de recoger a su pueblo antes, de alguna manera, para conducir a ese pueblo hacia la búsqueda de Él, hacia el encuentro con Él, hacia la purificación con Él. Es tiempo de visitación. Dice allí, yo os visitaré. Ese tiempo de Babilonia lo podemos aplicar nosotros aquí. Y la visitación tiene un objeto aquí. Dice, despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Porque es a través de la palabra de Dios que Él logra mayormente su obra. Es con la palabra que toca nuestro corazón, toca nuestro arrepentimiento, nuestro remordimiento, toca nuestra ingratitud, pero también toca los deseos de búsqueda de virtud, de valores, de buscar la verdad, de buscar la sanidad, de buscar la disminución de los dolores. Con su palabra es que recibimos todo eso. Precisamente esta palabra de Jeremías es traída en ese sentido, que veamos que el Señor siempre ha procedido de la misma manera, en términos generales. A veces cambian los detalles, pero cuando Él va a hacer algo grande, empieza a remover las cosas desde sus cimientos para que el pueblo de Dios esté preparado, los que quieren estarlo. Y dice allí, despertaré sobre vosotros no solo la palabra, sino su buena palabra. Despierta la palabra profunda, la palabra que llega con mensaje claro, mensaje para cambio, mensaje para sanidad, mensaje para levantamiento y fortalecimiento. Es una palabra de revelación. Su buena palabra se manifiesta así, porque toca profundamente. Es una palabra que llega a la mente y la ilumina, y de allí pasa al corazón, y el corazón dice, uy, eso es lo que yo necesitaba oír, eso es lo que estaba buscando, ahí está cumpliéndose el anhelo de mi corazón. Dios sabe qué es lo que está hablando a su pueblo y a mí. Es una palabra de revelación, repito. Y es revelación para mostrarnos que Dios es real, presente y que cumple sus promesas. Aquí dice que su buena palabra es para hacernos volver, hacer volver al pueblo de Israel, hacernos volver a nosotros hacia Él, hacia su corazón, hacia sus mandamientos, hacia la santidad. Hemos insistido que este tiempo que llevamos de pandemia es un tiempo de sacudimiento espiritual profundo, de derramamiento abundante de su Espíritu Santo, para cambio, para crecimiento. En el versículo 11 dice una de las cosas más hermosas que tenemos aquí en este pasaje. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo es preciosísimo y apreciado desde la primera vez que el creyente lo oye o lo lee. Queda grabado en el corazón profundamente y nunca más se olvida. El Espíritu Santo viene y lo recuerda constantemente, mostrándonos que el Señor quiere hacer algo, que sus pensamientos son de una característica especial. Son de paz porque provienen del corazón de Dios y sus pensamientos son de amor. Y ese es un amor, como está definido en la primera de Corintios 13, es un amor benigno, un amor que quiere siempre hacer el bien. Y el bien se manifiesta
sobre todo en paz y armonía. Su buena palabra viene y coloca en nosotros dos cosas, o el deseo de remover aquello que nos mantiene atados a las cosas terrenales y que por tanto roba nuestra paz, o su palabra viene con el propósito de sanarnos y de fortalecernos, cosa que también nos da paz. Mis pensamientos son pensamientos de paz y no de mal, como algunos pueden pensar, pero estos que piensan así, que son pensamientos duros, pensamientos de juicio, es porque ven a un Dios como un juez. Es cierto, es un juez ante la transgresión, pero ante su pueblo es un Padre amoroso. Dios también es fuego purificador y su palabra puede serlo. Siempre quema la iniquidad y la maldad para que quede lo que es inconmovible, lo que es la paz. Y termina este versículo diciendo, para daros el fin que esperáis. Aquí nos deja pensando muchas cosas. Esta palabra yo siento que está puesta para propósito. Para un propósito de parte de Dios, que es el de hacernos pensar qué es lo que Él quiere decir con el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que esperamos nosotros? Pues que haya paz, que no haya más lágrimas, que no haya dolor ni muerte, que haya abundancia de todo bien. Eso fue lo que hizo el Señor con Israel. La cautividad de los 70 años tenía como propósito recordarles que Dios castiga cuando hay transgresión, pero que una vez cumplida el castigo a su pueblo, lo que viene es el cumplimiento de los sueños. Israel salió de aquí a edificar el templo, y no solo para construir un edificio porque esa era su costumbre, no, era porque ellos sabían, dentro de su visión de ley judaica, que Dios iba a morar en ese templo y que el templo iba a ser el sitio en el cual podían ellos refugiarse de sus pecados y llegar a la presencia de Dios, dentro de la visión, insisto, la visión judaica. No es el caso para nosotros, porque hoy sabemos que Dios está en todas partes y está dentro de nuestro corazón. Pero es una sanidad lo que Dios quiere hacer en su pueblo. Y al repetir esto, tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Viene a nuestra visión espiritual una de las tantas sanidades que hizo el Señor Jesucristo sobre personas que estaban profundamente incapacitadas, tanto moral como físicamente, y después de que Él pasó por sus vidas, los tocó con cualquiera de los mecanismos que usaba para sanar. Esa persona debió haber vivido una vida completamente diferente. Miremos la que está en Mateo 8:1, la sanidad de un leproso. Mateo 8:1 dice, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Un pasaje de 4 versículos, muy conciso, muy pequeño, pero muy profundo. Tenemos que meternos dentro del corazón del leproso. La lepra era una enfermedad terrible para un judío. La lepra estaba profetizada allí en capítulos tan fuertes como Deuteronomio 28, donde se habla de las consecuencias por la desobediencia, y en otras partes, de tal manera que la lepra era considerada un castigo de los más fuertes a nivel espiritual, es decir,
Castigo espiritual con consecuencias físicas. De esa manera, la lepra espiritual equivalía a la lepra física. La enfermedad física hacía ver a los demás que miraban al leproso como si éste tuviera una enfermedad espiritual incurable, contagiosa. No es que los judíos fueran exagerados, es que la visión que ellos tenían del pecado era correcta. La lepra es una enfermedad que va anestesiando las extremidades, el pulpejo de los dedos va perdiendo sensibilidad, la punta de la nariz, las orejas, las extremidades prominentes del cuerpo se van insensibilizando y por esa misma razón entonces la piel va muriendo y cualquier cosa puede producir una amputación rápida, indolora y casi sin sangrado. El leproso pierde la punta de sus dedos, los pulpejos, después va perdiendo los dedos poco a poco, puede perder la nariz, las orejas. Va produciendo una deformidad, aparte de que en la piel produce unas manchas blancas escamosas bastante repugnantes. A nivel espiritual, el pecado produce exactamente lo mismo. Primero, una insensibilización. Habida cuenta de que es algo contagioso. El pecado también es contagioso. Por eso es tan importante rodearse uno de amistades, relaciones sanas. Porque cuando uno está en medio de la inmundicia, esa inmundicia se pega como un virus, como una bacteria, e infecta al que se metió allá, probablemente, muy probablemente. Puede que ocasionalmente se salve, pero la mayoría de las veces va a quedar contaminado. De modo que este leproso vivía con vergüenza por muchas razones, entre otras también porque era costumbre que ellos anduvieran con una campana haciéndola sonar para que la gente supiera antes de que él apareciera en el campo visual. Por el tañidito de la campana que llevaba, sabían que venía un leproso y se apartaban. Era vergonzante, tanto para el que la producía como para los que la veían. Este leproso llevaría muchos años con esa enfermedad. El Señor Jesucristo no se aparta como hacen el resto de los judíos. Se queda junto al leproso, no solo este, sino todos los que él sanó. Porque él sabe cuál es el poder que hay en él. Sabe que la enfermedad no lo puede tocar. Y lo que hace es que con su infinita empatía con el enfermo, con el necesitado, lo toca. Dice aquí, Jesús extendió la mano y lo tocó. Hizo exactamente lo contrario de lo que estaría escrito en la ley. Porque ahí el Señor Jesucristo, según la ley de Moisés, no la de los 10 mandamientos, debía de haber sido considerado entonces inmundo inmediatamente, cosa que no es verdad. El Señor le dijo, quiero, sé limpio. 3 palabras. Ese quiero, cuando uno está padeciendo una cárcel, una agonía, una angustia, una soledad, una esclavitud, una necesidad, y mira al Señor con esta necesidad, el leproso se postra delante de él, dice allí, Señor, si quieres, tú puedes limpiarme, Señor, si quieres. Y el Señor dice, sí, quiero. Sé limpio. Esta es una de las situaciones donde el espíritu humano puede sentir el más profundo gozo y la más profunda liberación, donde el peso que se tenía antes desaparece, donde se percibe el reino de los cielos con los ojos espirituales, donde se logra palpar lo sobrenatural de una manera como nunca antes. Viene una revelación delante de esa sanidad, porque el leproso tuvo la actitud adecuada, fue humilde y se postró. Esta curación del leproso es lo que debemos hacer nosotros
ante el pecado que nos asedia, el pecado que está en la carne, el pecado que se repite, el pecado que no se ha podido soltar, y también el pecado que no es tan crónico, pero que es igual de horroroso. Cuando es mirado así, en forma de algo que el que lo sufre quiere ser liberado, el Señor llega y dice: quiero, sé limpio. Yo siento en mi corazón que eso es lo que el Señor está diciendo a muchos en el pueblo de Dios de hoy, la iglesia. Les está diciendo: quiero, sé limpio, sé limpio, sé limpio, levántate, tú eres mi amado. De ahora en adelante ya no tendrás que avergonzarte, de ahora en adelante ya crecerás, de ahora en adelante ya no tendrás cadenas, ya no hay más puertas de cárceles que no te dejen andar en libertad. Quiero, sé limpio, sal de donde estabas, sal. El Señor le dice aquí: no le digas a nadie, porque el propósito era que no lo buscaran, seguramente, por las sanidades solamente, no volverse el curandero de Israel físico. Él quería ser el sanador espiritual, no que lo buscaran por los milagros. ¿Se parece un poco a nuestras iglesias o no se parecen nada? Las iglesias que no tienen milagros son iglesias que no son apreciadas. Pero allí quizás esté la mejor palabra de todas, la palabra de paz y no de mal, la palabra que quiere dar el fin que esperamos. Continúa Jeremías en el versículo 12 del capítulo 29 diciendo: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este es de esos grandes anhelos del corazón de Dios, el corazón que no quiere dejar a un pueblo en la tristeza, en la opacidad, no quiere dejar a un pueblo en la rutina ni en la religión. Quiere que su pueblo lo invoque de veras, que su pueblo se expulgue el corazón y busque hasta lo más profundo de su ser y levante un clamor a Dios y le diga: Señor, si tú no te manifiestas, yo me muero. Por eso vendré a ti, Señor, y oraré a ti, y tú me oirás. Porque te necesito, Señor. Te necesito con todo mi ser, con mi alma, con mi mente, con mi cuerpo, Señor, con mi espíritu. Y el Señor dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo siento que todo creyente que está pasando por un desierto es un creyente que sueña con encontrar al Dios que le están predicando, al Dios que la palabra le muestra, pero que él no ha podido sentir cercano. En Deuteronomio 4, 29 al 31 nos dice algo similar aquí. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Oigan esto, el versículo 30. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, todas las maldiciones del pecado, si en los postreros días, en estos hermanos, en estos, te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Yo creo, hermanos, sin la más mínima sombra de dudas, que esta palabra de Jeremías y de Deuteronomio se puede aplicar a nosotros. Este es el tiempo donde el pueblo de Dios, su iglesia, debe buscarlo de todo su corazón, de toda su alma, para encontrarlo, para percibirlo. No importa que Él ya esté por venir y se va a manifestar finalmente en forma perfecta, pero
El corazón del verdadero creyente está gimiendo por encontrarse con su Dios aquí y ahora. Y termina Jeremías, el versículo 14, con el cumplimiento de esa promesa. Y seré hallada por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Seré hallado por vosotros. Hermanos, esa es la promesa del Señor para este derramamiento de su Espíritu de este tiempo. Que lo encontremos, que lo palpemos, que lo sintamos. Dice aquí, os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares. Y yo siento también que esto se puede aplicar a la promesa del arrebatamiento. El Señor va a reunir a todas las naciones cuando lo hallemos. Cuando este sueño de nuestro cristianismo por fe se convierta en cristianismo real y sensible. Cuando podamos ver al Señor cara a cara. Cuando nos reúna de todas las naciones, a toda lengua, tribu y nación, de todos los lugares. Sin embargo, hay una nota amarga al final, en el versículo 15, como una pequeña exhortación. Dice, mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Aquí está la incredulidad de muchos del pueblo de Dios. Finalmente le dijeron a Dios, no importa todas tus promesas, Señor, nosotros vamos a seguir creyendo en los falsos profetas, en las falsas iglesias, en la falsa palabra o mala palabra predicada. Preferimos creer eso que buscar la santidad, que buscarte a ti. Preferimos, Señor, la carnalidad y la religión. Que no sea esa nuestra actitud, hermanos. Que el corazón haya sido traspasado por esta palabra, de tal manera que sea el trabajo de todos los días y de cada día de aquí en adelante. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sentimos tu presencia hablándonos. Gracias porque ahora sabemos que este es tu deseo para nosotros. Gracias, Señor, porque nos has hablado al corazón. Hemos oído tu voz que ha dicho que si te buscamos de todo corazón, tú te dejas hallar, Señor. Y eso es lo que queremos decirte. Perdónanos, Señor. Límpianos, Padre, de nuestra carne, para que te podamos encontrar finalmente en plenitud del Espíritu. Acércate, Señor. No te alejes. No nos dejes, Señor. No nos dejes batallar estos últimos días solos. Satanás está descendiendo con grande ira. La maldad se ha aumentado, Señor. Las lágrimas son más fuertes. Clamamos por nuestras familias que no te conocen. La batalla arrecia, Señor. Satanás está derramando espíritu de dureza de corazón, de incredulidad, de sordera, Señor. Así que esperamos tu presencia, Dios, sobre este tiempo. Esperamos tu presencia activa, Padre, como jefe de los ejércitos celestiales, Jehová de los ejércitos, preparando el campo, Señor, para que tu pueblo camine hacia tu Hijo cuando Él venga. Gracias, Señor, porque tu palabra nos sana, nos levanta, nos fortalece y nos reconcilia contigo. En el nombre de Jesús. Amén.